Buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares, permitirnos ser parte de la familia y regalarnos su tiempo. Aquí, El Arte de Curar, este programa que ha hecho de la medicina preventiva su objetivo principal. Bienvenidos sean todos y todas. Hay situaciones de salud que muchas veces, cuando se da el diagnóstico, es impactante. Muchas veces las personas pues se aterran, piensan que ya todo terminó, que no hay esperanza. Nada más lejos de la realidad. Y sobre todo, si para evitar que realmente no haya nada que hacer, hemos ejercido la prevención. Hemos ido a nuestros chequeos normales, a todo aquello que puede prevenir para no tener que lamentar. Y uno de los diagnósticos, obviamente, si no el que más pues asusta a las personas, es el diagnóstico de cáncer. Y hoy vamos a hablar de un cáncer que cuando se trata, por ejemplo, de cáncer de mamas o cáncer de próstata y llega el día, el mes de luchar contra ese cáncer, pues se hace mucha bulla, se hace mucha promoción. Sin embargo, este cáncer, que tiene una particularidad que ustedes verán cuando la invitada que tenemos para el programa de hoy lo manifieste, pasa desapercibido. Y es importante que lo visualicemos, que lo traigamos a colación, ya que en estos días se está celebrando el Día del Cáncer de Páncreas. Y para hablar sobre ese tema tenemos a la doctora Ángela Montes de Oca, la cual es cirujana hepatobiliar y general. Gracias, Ángela, bienvenida. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí para informar y sobre todo llevar un poco de luz a todos los hogares sobre esta importante enfermedad. Héctor Armando, mi hijo, que fue quien habló contigo en principio, pues te manda sus excusas, pero tú sabes que la situación de los médicos pues es así, es un corre-corre y de repente los imprevistos hacen que las personas no solo queden mal, sino que no puedan cumplir con compromisos. Así que esperamos que la próxima vez que vengas al Arte de Curar él esté aquí. Pero vamos a entrar en materia inmediatamente. Yo estuve buscando información, como siempre hago, para preparar el guión, la agenda del programa. Y la verdad que hasta el 2020, de ahí para acá no encontré aquí en República Dominicana estadísticas sobre el cáncer de páncreas. Tú que estás en el medio con esto, que sabemos que estás trabajando con unas cuantas personas más que quieren poner sobre el tapete y llamar la atención sobre el particular. ¿Por qué pasa eso? No tenemos realmente estadística a nivel ni registro de estos tumores, ya que en muchos de los casos estos tumores ni siquiera se llegan a diagnosticar. O sea, llega el paciente en una etapa avanzada que para uno tener un diagnóstico certero de una biopsia solamente nos guiamos de estudios de imágenes y de la clínica que presenta el paciente, que es bastante característica. Aparte de que solamente algunos centros de salud sí llevan una casuística, un registro de manera, vamos a decir, organizada, porque todavía no existen en nuestro país un registro nacional de tumores, que en otras sociedades se han interesado, incluso hay sobre el tapete una ley para que se realice un registro de tumores nacional, a nivel nacional. Ángela, generalmente cuando uno habla de prevención, hay unos grupos y factores de riesgos. En este caso, ¿cuáles son los grupos y los factores de riesgo para que una persona pueda ser más propensa al cáncer de páncreas? Sí, los factores de riesgo principales son los siguientes.
el uso del tabaquismo. Científicamente se ha comprobado que los pacientes que están expuestos al tabaco, que fuman, tienen una mayor predisposición a tener cáncer de páncreas, al igual que los pacientes que sufren pancreatitis por el uso excesivo de alcohol o por otras diversas causas, como es una colecistitis no litiásica, que un lito viaje al conducto pancreático y bloquee el conducto pancreático, y esas pancreatitis recurrentes que también pueden presentar los pacientes, también pueden llevar a la aparición de un tumor a nivel pancreático de manera reciente. ¿El género y la edad tiene algo que ver con esto? Sí, así es. Hay edades que donde se presentan con mayor frecuencia, que son a partir de los 55 a 65 años, aunque últimamente hemos tenido casos ya en personas más jóvenes. Hay otro factor, un 10% de algunos pacientes pueden presentar tumores de tipo genético, por ejemplo, a nivel familiar, que otros pacientes, otros familiares hayan presentado cáncer en la familia, algunos síndromes específicos también, genéticos, que pueden dar traste a la aparición de esta enfermedad. Estamos conversando con la doctora Ángela Montes de Oca sobre el cáncer de páncreas, una situación que es importante, que se cree conciencia sobre la necesidad de la prevención. No se vayan, regresamos después de la pausa con el arte de curar. Si te preguntas si el huevo es saludable, pues déjame decirte que ya en el 2025 las recomendaciones médicas han cambiado. Antes se satanizó por mucho tiempo, se sugirió no consumir más de un huevo, y hoy sabemos que el huevo es una excelente fuente de proteína, colina y muchísimos otros nutrientes. Para pacientes que tienen diabetes o colesterol, podría sugerirse no pasar de 2 huevos por día. Sin embargo, todavía sigue siendo controversial esta reducción. Reconozcamos que el huevo es una proteína barata, accesible y sumamente nutritiva, y pongámoslas en el plato como parte de un equilibrio de esa necesidad de proteína en cada comida. Espero que esto le haya sido de mucha información y nos vemos en una próxima cápsula. Ya ustedes ven cómo van cambiando las cosas. Antes se pensaba que los huevos, y ahora pues se sabe de que es una fuente importante de proteínas. Aquí seguimos con la doctora Ángela Montes de Oca, la cual está hablándonos sobre el cáncer de páncreas. Quedó sobre el tapete terminar los factores de riesgos, el género, los componentes genéticos, cómo inciden en la posibilidad. Precisamente, ya mencionamos que el tabaquismo es una de las principales causas. La diabetes de inicio temprano se ha categorizado como importante a la hora de diagnosticar en una etapa temprana los tumores pancreáticos. Otra de las características que los factores de riesgo que se pueden presentar es la obesidad, una mala higiene dental también se ha tomado en cuenta como aparición o incidencia, porque aunque bien las causas de los tumores pancreáticos son desconocidas, estos factores de riesgo pueden llevar a la aparición de estas enfermedades. Ángela, ¿cuál es la función del páncreas? El páncreas tiene 2 funciones, una función endocrina y una función exócrina. Las funciones estas 2 funciones ayudan a la digestión de los alimentos y a la regulación con las liberaciones de hormonas y enzimas de la sangre a nivel del torrente sanguíneo. O sea, que es lo que nos va a evitar que cuando ingeramos alimentos altos en carbohidratos, azúcares, ese azúcar se eleve por encima de lo normal. Entonces, esa es una de las funciones principales del páncreas, tanto de la digestión como de la regulación de los niveles de sangre, de glucosa en sangre. Ya,
Cuando se habla de prevención, las personas inmediatamente piensan en síntomas. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de páncreas? Los síntomas a nivel y signos a nivel del cáncer de páncreas son muy difusos, son muy vagos, porque pueden parecerse a una enfermedad gastrointestinal leve, como una gastritis. El paciente va a presentar dispepsia, va a presentar pirosis, o sea, como que algo le arde, le quema. Muchas veces puede presentar distensión. ¿Y cómo nos damos cuenta? Como la función del páncreas es ayudar en la digestión, que el paciente dice, yo como, pero siento que no he digerido adecuadamente los alimentos. Siento que me siento como que no paso, que duro mucho tiempo hasta eructo con alimentos no bien digeridos. Esa es una de las razones por lo que la mayoría de los casos van a un gastroenterólogo y se trata o se sigue de una manera como una enfermedad gástrica simple, porque los tumores pancreáticos no dan síntomas específicos, porque son muy inespecíficos, tienden a tardarse de esos tratamientos, alargarse, el paciente no encontrar solución. Yo he tenido casos que, por ejemplo, el paciente va a 6 meses a hacerse una endoscopía, no sale nada, y 6 meses después se repite otra y hay una enfermedad. Y entonces, cuando esos síntomas son persistentes, lo importante es no normalizarlo y tomar algún medicamento y quedarnos en casa. Lo ideal es ir a un facultativo y, de no mejorar los síntomas, insistir y poner atención a esos datos, porque normalizarlo puede llevar a complicaciones mayores. Una de las cosas que yo descubrí cuando estaba investigando para el tema es que dicen que el enemigo silente para este asunto del páncreas, del cáncer de páncreas, es que en principio no da síntomas y que entonces las personas llegan ya en un estado en que está un poco avanzado. Entonces, ¿a qué edad debe de una persona ir a hacerse un examen del páncreas y cada cuánto tiempo? Específicamente del páncreas, bueno, podríamos decir que una vez al año, personas a partir de los 40, 50 años que tengan síntomas de gastritis o de alguna enfermedad que pudiera alterar su digestión, porque que una edad específica no podríamos decir que, ok, yo tengo 20 años o tengo 40 años y quiero hacerme un chequeo del páncreas. Es solamente si hay síntomas. ¿Qué pasa con estas enfermedades del páncreas? Que todos se van a manifestar dependiendo de dónde se localice el problema. Por ejemplo, aquí vemos un páncreas en la pantalla. El páncreas tiene forma de ají cubanela, para que se entienda de mejor forma, de mejor coloquial. ¿Qué pasa? Si el tumor se localiza a nivel de la cola y el cuerpo, el paciente no va a presentar síntomas en inicio. El tumor puede crecer, puede desarrollarse, puede durar años ahí, dependiendo si es maligno o benigno, presentar síntomas. Pero si está en la cabeza, aún el tumor sea pequeño, si obstruye los conductos, ya ahí el paciente va a empezar a tener síntomas, va a presentar alteración a nivel de la azúcar, o sea, la glicemia en sangre. Y ahí, cuando tú ves que el paciente tiene una elevación, un paciente, vamos a decir, de 60 años, que no tiene antecedentes familiares de diabetes y empieza de los 50 en adelante a presentar una diabetes que no se controla, ya ahí tú tienes que ir pensando en estudiar el páncreas también, porque pudiera estar un tumor alojándose ahí y pasar desapercibido. ¿Por qué se llama el enemigo silente? Porque los síntomas son inespecíficos, porque ya cuando el paciente llega en una etapa avanzada, principalmente a nivel de la cabeza, es cuando el paciente presenta síntomas de ictericia. Ictericia es el color amarillento en los ojos, a nivel de la piel y tegumentos, o sea, la orina oscura. Inmediatamente el paciente presenta salida de orina oscura, picazón o rash en la piel, distensión importante del abdomen, dolor a nivel de la espalda,
porque una de las causas principales ya del tumor pancreático, como se aloja detrás del estómago, que da dolor a la espalda y el paciente piensa que son piedras en los riñones. Y va a un urólogo, va a diferentes especialistas y resulta que es un tumor de páncreas ya en una etapa probablemente avanzada. Ángela, en este segmento el tiempo se nos terminó. Como tú misma has confirmado que el mayor enemigo es el silencio de síntomas, en el segmento que viene vamos a conversar contigo sobre algo muy importante que tú nos dijiste, y es un movimiento de algunos médicos que incluso están gestionando algún tipo de actividades y fundaciones y ese tipo de cosas, visto lo problemático que es que cuando el paciente llega, pues ya tiene un estado avanzado. No se vayan, regresamos con la doctora Ángela Montes de Oca para seguir hablando sobre el cáncer de páncreas. Gracias, muchísimas gracias por seguir ahí pacientemente esperando el regreso del arte de curar. Y este es el momento en que aprovechamos para decirle que necesitamos que por favor nos den su apoyo. Ya tenemos funcionando el Facebook de El Arte de Curar. Es El Arte de Curar en Facebook. En YouTube también es igual. Y @El Arte de Curar RD en Instagram. Necesitamos por favor que nos sigan, que nos den sus opiniones, que nos digan qué les gusta, qué no les gusta y sobre todo en qué podríamos mejorar, porque esa es la única forma de que podamos tener lo que ustedes, la familia del Arte de Curar, desean. Así que ya saben. Síganos en Facebook en El Arte de Curar y en las demás redes sociales que siempre aparecen en nuestra pantalla. Seguimos con la doctora Ángela Montes de Oca hablando del cáncer de páncreas. Ángela, dejamos sobre el tapete el asunto de la necesidad de prevención y queremos que tú nos digas cuáles son las cosas que a propósito del mes de prevención de cáncer de páncreas ustedes se han propuesto hacer. El principal objetivo de esta campaña es llamar a la conciencia de que este tipo de tumores tan agresivos y tan letales aún existen esperanza de diagnosticarlos a tiempo y prolongar la vida. El cáncer de páncreas, si bien es letal y agresivo, a diferencia de otros tumores como el cáncer de mama y el cáncer de próstata, que insistentemente ya existen campañas de prevención y screening, lamentablemente para estos tipos de tumores pancreáticos, hepatobiliares, no existe un protocolo de screening por las mismas razones que le mencioné, porque sus síntomas son muy vagos y son inespecíficos. Entonces, ¿qué queremos llamar a la conciencia? Evitar los factores de riesgo ya es una forma de evitar, no vamos a decir que del todo, pero en una gran proporción, la aparición de estos tumores. Si existen ya antecedentes genéticos, familiares, si en mi familia alguien tuvo un cáncer de páncreas y yo cuido mi cuerpo, evito fumar o tener una vida desorganizada, ya de esa manera podemos contribuir a mejorar o no presentar este tipo de patología. Cuando se tienen esas situaciones, esos factores de riesgo, ¿dónde qué especialista debe ir a buscar ayuda? Puede buscar ayuda a un médico internista, gastroenterólogo, cirujano, si hay, por ejemplo, algún tipo de alteración o dolor, porque muchas veces confunden los síntomas y prefieren, por miedo al diagnóstico o la noticia, no acudir a ningún médico. Cualquier médico que trabaje medicina, en específico a la parte gastrointestinal, puede acudirlo, que indirectamente o directamente estos pacientes van a llegar al área establecida por pancreática, ya sea un servicio hepatopancreatobiliar,
tanto quirúrgico como clínico. Durante todo el programa hemos estado y seguiremos poniendo el teléfono de la doctora Ángela Montes de Oca para que ustedes, miren, puedan realmente tener la ayuda profesional que necesiten para precaver y no tener que lamentar. ¿Cuál es el tratamiento y las estrategias que ustedes usan cuando ya se ha diagnosticado el cáncer de páncreas? El tratamiento principal con intención curativa es la cirugía. Existen tratamientos moduladores como la quimioterapia, ya en una etapa avanzada, hablamos de una etapa avanzada, que pueden ayudar a disminuir la enfermedad y la carga tumoral. Pero ya para fines de eliminar el tumor, el único tratamiento con intención curativa es la cirugía en etapas de diagnóstico temprano. Por eso es la importancia de nosotros alertar a la población y llamar a la conciencia en prevenir y atender a este tipo de síntomas que pudieran ser vagos, pero que nos pudieran ayudar a encontrar la enfermedad en una etapa temprana. ¿Cuál es el pronóstico cuando se detecta a tiempo, cuando la prevención se ha ejercido para no tener que lamentar? Tú, que tienes una vasta experiencia sobre el particular, ¿cuál ha sido la experiencia que tú tienes cuando realmente el paciente llega a tiempo en las primeras etapas del tumor? En etapas tempranas el pronóstico es más esperanzador. ¿Por qué? Porque esos tumores, si lo encontramos en etapas avanzadas, ya el tratamiento es paliativo. O sea, vamos a paliar los síntomas, vamos a evitar el dolor, vamos a ayudar que el paciente coma, que tenga menor sufrimiento, pero en etapas tempranas el paciente puede hacer su vida normal y durar años sin padecer la enfermedad. Es importante recalcar que hay tumores que, aunque sean en el páncreas, también son tumores que son benignos, que tienen un 10% de posibilidad de malignizarse, de no operarse. Por eso, cuando el paciente tiene una tumoración, no debe temer de ir a un facultativo para extirparse o tratarse esa enfermedad, porque muchas veces tienen miedo porque la campaña que existe contra las enfermedades pancreáticas es que no hay solución, de que no se pueden resolver. Y hemos tenido casos de tumores grandes que se han resecado y tienen una apariencia de malignidad y resultan ser tumores benignos. Y el desenlace ha sido totalmente satisfactorio tanto para nosotros como para el paciente. O sea, que no se puede tener temor a enfrentar la realidad. O sea, eso hay posibilidad. Sí, hay esperanza. Siempre hay esperanzas. Eso es importante. Cuando se ejerce la prevención y se es responsable con uno mismo y el mantenimiento de su salud. Cuando regresemos en el próximo segmento vamos a hablar, ese segmento final lo vamos a tomar para que Ángela nos pueda decir todas las expectativas, todos los proyectos que ella y otros médicos tienen sobre esta situación, porque realmente el cáncer de páncreas es muy aterrador y las personas, según ella conversaba conmigo fuera de cámara, pues piensan que ya no hay nada que hacer y nada más lejos de la realidad. Regresamos con la doctora Ángela Montes de Oca ya en el último segmento de El arte de curar. Gracias, muchísimas gracias por quedarse ahí sentadito después de la pausa comercial, esperando el regreso del arte de curar con la doctora Ángela Montes de Oca, hablando del cáncer de páncreas. Si usted comenzó a ver el programa ahora, no se preocupe, porque en unos días el programa va a estar en YouTube y usted podrá verlo ahí. Entre a Facebook en el arte de curar
o busque las redes sociales que aparecen durante todo el programa y que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Pero El Arte de Curar en Facebook y en YouTube y @El Arte de Curar RD en Instagram. Ángela, el último segmento lo dejamos para que tú nos des las buenas noticias que hay sobre el particular y que, de acuerdo a lo que conversamos después de la pausa, vamos a ver cómo hacemos otro programa para que tú y tus compañeros traigan aquí esa iniciativa esperanzadora para que todos entendamos que el cáncer de páncreas realmente no dice la última palabra. Así es. Existimos un grupo de médicos interesados en ayudar y a contribuir tanto en la prevención como en la investigación científica y la práctica médica para ayudar a estas enfermedades. De hecho, la gran mayoría de nosotros estamos distribuidos en toda parte del país, tanto a nivel norte como el este, y nuestro lo que nos mueve a esto es simplemente la solidaridad de ayudar a tener una esperanza de que no hay no podemos pensar de que no existen soluciones, que no importa en el momento que llegue el paciente, vamos a darle calidad de vida y vamos a contribuir con su salud. Este movimiento se ideó en un congreso internacional de la Asociación Americana de Hepatopancreatobiliar, en el cual yo presido el capítulo dominicano. Entonces, hacemos sesiones, hacemos campañas, hacemos prevención, nos ayudamos y nos apoyamos entre nosotros como colegas. Algunos de nosotros tienen fundación, que es como es la Fundación Fidea, que es de un colega, Ángel Gómez, en el cual a los pacientes se les realizan estudios a nivel, vamos a decir, de costo muy bajo, asequible, ya que estas enfermedades en su gran mayoría son costosas. Los estudios diagnósticos, tanto para hacer CEPRE, que es un estudio que se utiliza para colocar prótesis a nivel biliar en los casos que hay una ictericia obstructiva. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque nosotros, como equipo, si no tenemos ese manejo multidisciplinario, no podemos trabajar y ayudar al paciente. Un paciente que me llega a mí con una ictericia no va a morir del tumor de páncreas, va a morir de una colangitis que le va a producir esa obstrucción biliar y de la infección generalizada y la sepsis que esto le va a generar. Entonces, por eso es importante, entre otras cosas, uno tener equipos multidisciplinarios para poder paliar y en otra ocasión contrarrestar y operar a estos pacientes en una mejor condición no infecciosa. Ese capítulo que tú hablas, ¿ya está funcionando? Estamos funcionando, ya estamos creados, fue creado ahora en marzo de este año en Miami y estamos ya trabajando de manera interna para empezar a hacer campaña en todo el país de prevención, tanto a nivel científica y de colaboración para la mejoría de los pacientes. Ese capítulo es un grupo de personas que se han unido para trabajar en esto. Déjame pedirte que ahora mismo le vamos a prometer a la gran familia del Arte de Curar de que próximamente vamos a traer a esas personas que junto a ti están trabajando en este capítulo de prevención y sobre todo de visualización y concientización de que el cáncer de páncreas a tiempo tiene remedio, que no necesariamente es una condena de muerte a corto plazo. Y sobre todo, que ustedes van a trabajar en la prevención. ¿Cuáles son los objetivos principales de ese capítulo de ustedes para esta situación del cáncer de páncreas? Llevar información, contribuir al enaltecimiento de la práctica médica con estudios científicos de manera colaborativa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y que el paciente tenga la posibilidad de ser atendida por un equipo de calidad, porque aquí en el país sí se hace medicina de calidad, no hay necesidad de irse fuera. Al que tenga la posibilidad de tratarse acá
Y en los pacientes también que tienen escasos recursos, que tienen una oportunidad de hacerse estudios a nivel, vamos a decir, nacional, de forma económica. Antes de terminar, nos quedan dos preguntas. Primero, ¿cuál es el pronóstico cuando el cáncer de páncreas se detecta a tiempo? El pronóstico no deja de ser el que ya sabemos, porque todos los cánceres no son buenos, pero a tiempo podemos prolongar la vida. Esa es la buena noticia de que un paciente tenga la posibilidad de no ser una estadística más. O sea, no podemos decir que, como dicen las estadísticas, que un 3% o un 5% de estos pacientes son los que pueden ser que tengan una mejor posibilidad. Pero a tiempo podemos resolver esta enfermedad y que el paciente, porque no me gusta hablar de años ni de meses, yo no suelo hacer esas cosas porque eso es algo como que ya te limita y el paciente ya, usted como psicóloga sabe que los pacientes, el factor emocional son bastante desalentador cuando tú le dices un tiempo. Yo particularmente no me gusta cuando me dicen, doctora, ¿qué tiempo me queda? Yo no hago ese tipo de aseveraciones porque hemos notado pacientes que tienen todas las posibilidades de fallecer y aún viven. 30 segundos, tus recomendaciones porque el tiempo ya se nos terminó. Recomendaciones, en aparición de diabetes, que temprana, atender y ir a un facultativo para estudiar el páncreas. Pérdida de peso, dolor en la espalda baja, aparición de ictericia, atender esos síntomas y no esperar que estos problemas se prolonguen. Ángela Montes de Oca, especialista en todas estas situaciones de cáncer de páncreas, muchísimas gracias. Y te tomamos la palabra de que próximamente vamos a tener aquí a esas personas que han creado contigo este capítulo para prevención, visualización y trabajo con las personas para que podamos precaver el cáncer de páncreas y no tener que lamentar. Muchísimas gracias a la familia del Arte de Curar, Neri Esteves, psicólogo clínica, productora del Arte de Curar, junto a mi hijo, el doctor Héctor Balcácer, y al doctor Miguel Polonio, les agradecen su atención y su tiempo. Hasta la próxima.